La litosfera proviene del griego litos, que se refiere a piedra, y phaira, que significa esfera. Es la capa sólida superficial de la Tierra. La estructura interna de la Tierra está formada por un núcleo que es una esfera metálica, con un radio de 3.485 kilómetros. Está compuesta por dos subcapas, la capa interna, denominada núcleo interno, que se considera es sólida, producto de las altas presiones que soporta de las capas superiores, y la capa externa, llamada núcleo externo, la cual es una capa semisólida. En esta se llevan a cabo corrientes conectivas de ascenso y descenso, que generan corrientes de convección, las cuales, junto con la rotación terrestre, originan el campo magnético de la Tierra. El manto, o también llamado mesósfera, es la capa interna entre el núcleo y la corteza terrestre. En ella se encuentran los depósitos de magma desde donde fluye la lava hacia los volcanes. La corteza terrestre es la capa más superficial de la estructura en la Tierra, con un grosor de 75 kilómetros debajo de la cordillera del Himalaya y se reduce a 7 kilómetros en la parte mayor de las zonas más profundas de los océanos, por ejemplo, la fosa de las Marianas. Se distinguen dos tipos de corteza terrestre, la continental, compuesta por granito y con un grosor de 30 a 50 kilómetros, y la oceánica, formada de basalto con un espesor de 5 a 7 kilómetros. Alfred Wegener, a principios del siglo XX, en su teoría de la deriva continental, postula: las masas continentales se han originado a partir de una masa primigenia única, que a través de la tectónica de placas dio lugar a la formación de los continentes como los conocemos actualmente. La superficie terrestre sobre la que caminan, nadan, vuelan o están adheridos todos los seres vivos son pedazos enormes de rocas que se mueven sobre una superficie viscosa. La tectónica de placas de la Tierra explica cómo estos fragmentos derivaron hasta tener la distribución que se observa en los mapas y hasta hoy continúan moviéndose. En la tectónica de placas existen fuerzas internas que permiten que se acerquen o separen. Estos movimientos o desplazamientos dan lugar a las diferentes reacciones entre las placas y originan los siguientes tipos de fenómenos: diastrofismo, vulcanismo y sismicidad. Los volcanes son aberturas en la corteza terrestre, conductos a través de los cuales emerge material del interior de la Tierra. El lugar donde se almacena el magma proveniente del manto se llama cámara magmática, localizada a una profundidad mayor a 80 kilómetros. La chimenea es el conducto interno por donde fluye el magma. En algunos casos, este puede consistir en un complejo de fisuras. El cráter es la abertura por donde es expulsado el material volcánico. Comúnmente se ubica en la cima de los volcanes. Por su actividad, los volcanes pueden ser activos cuando están en erupción constante, intermitentes cuando presentan erupciones periódicas y apagados aquellos que no han tenido una erupción en muchos años o su actividad cesó por completo. Los volcanes se clasifican por el tipo de erupción que presentan en Otras manifestaciones volcánicas son las fumarolas, que son los gases expulsados por un volcán. También tenemos los volcanes de lodo, que pueden ser apagados o intermitentes. Cuando vuelven a hacer una erupción, arrojan vapor de agua, que arrastra la tierra acumulada en el cráter y en el cono a manera de lodo. Un geyser es un manantial de agua caliente, que contiene varias sales y otros minerales. Su actividad de erupción consiste en expulsar agua caliente y vapor. La formación de un geyser requiere de una hidrogeología favorable que solo se da en algunas partes del planeta, por lo que no son muy comunes, existen cerca de 1000 en el mundo. El origen de los temblores o terremotos se debe a la liberación de la energía acumulada por los materiales del interior de la Tierra, consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas.
Los sismos se propagan por ondas sísmicas a partir de un punto llamado hipocentro o foco, y la porción de la superficie del foco se llama epicentro, que es donde se percibe el temblor con mayor intensidad. Las escalas con las que se miden los temblores son la escala Richter y la escala de Mercalli. La escala Richter mide la intensidad de un temblor utilizando una escala del 1 al 9. En esta escala, la magnitud aumenta 10 veces de un grado a otro, es decir, un temblor de 7 es 10 veces más intenso que uno de 6. La escala de Mercalli comprende 12 puntos, que miden la intensidad de un sismo basándose en los efectos y daños causados. Los sismos pueden ser de dos tipos: trepidatorio, donde el movimiento es de arriba a abajo, y oscilatorio, si el movimiento es de lado a lado. La corteza terrestre y el manto están formados por rocas. Roca se define como cualquier material sólido homogéneo, de origen natural, que presenta una composición química definida y una cristalina distintiva. Las rocas constituyen la principal herramienta de la historia del planeta, desde su formación hasta el día de hoy. La clasificación de rocas por su origen es la siguiente: roca ígnea. Ígneo significa de fuego. Son rocas que se originan a partir del magma, que es la roca fundida que al salir a la superficie se enfría y solidifica. Roca sedimentaria. Se forman a partir de sedimentos que en el transcurso del tiempo se compactan y se consolidan. Rocas metamórficas. Se crean a partir de otras rocas sometidas a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse. El suelo es un medio poroso y activo biológicamente situado en la porción superior de la corteza terrestre. Está formado por capas de distinto grosor y pueden diferenciarse morfológicamente. La edafología es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en relación con el entorno físico, químico y biológico que lo rodea. Las características del suelo son textura, estructura, materia orgánica, porosidad, permeabilidad y tipos de agua en el suelo. El perfil del suelo es un corte vertical de este, en el que se pueden observar diferentes capas llamadas horizontes. La clasificación de los suelos es de acuerdo con sus características y formación. La más utilizada es la clasificación de la FAO. El intemperismo, también llamado meteorización, es un proceso de ruptura o desgaste de rocas a causa de fuerzas externas o internas. Los principales intemperismos son de tipo físico, químico y biológico. Erosión es el proceso que lleva a cabo mediante el arrastre, transporte y acumulación de los materiales rocosos y de otros sedimentos terrestres a otro lugar de menor altitud. Los tipos de erosión producidos por el viento y el agua son eólica, hídrica, pluvial, subterránea, glaciar, y por el mismo hombre, llamada erosión antrópica, como resultado del uso del suelo. Por ejemplo, falta de rotación de cultivos, tala inmoderada, sobrepastoreo, etc. El relieve es un tipo de irregularidades que presenta la corteza terrestre. Hay dos tipos, continental y submarino. En el relieve continental, las principales formas son montañas, mesetas o altiplanicies, llanuras y depresiones. Las montañas se clasifican según su origen. El relieve submarino ha sido estudiado con el uso de radares y submarinos no tripulados, identificándose las siguientes zonas con respecto a su profundidad: plataforma continental, talud continental, llanura abisal, dorsales y el abismo. La importancia de los suelos principalmente radica en su conservación, y esta depende de ser utilizados a partir de sus características naturales y de que su manejo sea técnicamente adecuado. La degradación de los suelos puede llevar a la desertificación, que es la reducción o destrucción del potencial biológico de la tierra, en condiciones similares a las de un desierto natural.